Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Empezamos con el SP 500 subiendo un 0,39%, segundo día seguido subiendo en la semana. Ya dijimos ayer que pintaba bien la semana, que el SP 500 podía ir hacia la zona de 6.800 y ya estamos 6.724. Ha estado más cerca del 6.800 porque ha estado subiendo más, ahora sube un poquito menos, pero buen comportamiento. También el Dow Jones 0,32% arriba, se choca con la línea de tendencia, ahí sí que estamos un poco peor en el Dow Jones, tiene más corrección y bueno, la caída ha sido un poco más importante. Y el Nasdaq 0,39%, que la verdad es que no lo veo muy afectado con todo lo que ha pasado, se ha comportado bastante bien porque las caídas que tenía el Nasdaq yo creo que ya eran anteriores, no estaba cerca de los máximos como los otros índices y se mantiene en un movimiento lateral que lleva ya varios meses, así que tampoco es nada que haya perjudicado en exceso el comportamiento del Nasdaq, que estamos en la zona baja de ese movimiento lateral, con posibilidades de ir hacia la zona alta en las próximas semanas. El DAX alemán también parece que rebota con cierta fuerza, podía ir hacia la zona de los 24.200 en las próximas jornadas, así que no está mal. Y Bitcoin por encima de 74.000, corrigiendo un poco en el día de hoy, un 1,07%, pero nada mal tampoco, porque la semana pasada terminó muy bien, subiendo 3 días mientras la bolsa bajaba esos 3 días. Fin de semana rompió al alza claramente ya las resistencias y tanto ayer como hoy, pues parece que está consolidando por encima de la resistencia que tenían los 72.700, que ahora mismo es el objetivo, consolidar ese nivel para seguir avanzando hacia la línea de tendencia bajista, hacia las resistencias que tiene en la zona de 78-79.000. En el caso de MicroStrategy lo veíamos subiendo en el día de hoy un 1,46%, seguramente más facilidades para Michael Saylor para seguir comprando Bitcoin. Cuanto más suba MicroStrategy, más Bitcoin que va a poder comprar. Evidentemente a precios un poco más altos, pero es lo que hay. Para comprar muchos, tiene que poder vender muchas acciones de MicroStrategy, o sea que normalmente siempre va a comprar más cuando el precio sube, no tanto cuando el precio está abajo, aunque ha aprovechado bastante estas 2 últimas semanas, acumulando casi 40.000 bitcoins. El resto de mercados tenemos al petróleo subiendo un 2,14%, se mantiene todavía por encima de los 100, pero ya están empezando a dar señales de debilidad. En cualquier momento lo tenemos cayendo hacia la zona de los 91, en cualquier momento. El oro repite y sigue por debajo de la línea de tendencia. Todavía no se desencadena el movimiento a la baja claramente. Solamente hemos roto, estamos aflojando, pero la distribución pues está siendo moderada, no hay ventas excesivas y para confirmar un cambio de tendencia tiene que caer por debajo de los 4.650 aproximadamente o 40. Y todavía estamos lejos de ese nivel, así que todavía podía simplemente estar en un movimiento lateral y quedarse ahí un buen tiempo, ¿no? La plata sí que también lo mismo va hacia abajo poco a poco, pero no rompe todavía tampoco soporte clave, que lo tiene en los 69,90 aproximadamente y hasta que no rompa ese nivel no cambiará de tendencia. Y el platino rebota, también subió ayer un 1,76%. Va un poquito diferente que el oro y que la plata, pero también tiene un nivel clave que son los 1980 más o menos, y de perder ese nivel a cierre, pues también cambiaría de tendencia. El euro contra el dólar sigue rebotando, ayer empezó la semana también rebotando, hoy sube un poco más. No descarto que volvamos a ir a la zona de 1,1430 en las próximas jornadas, a pesar de que el resto del mercado recupere las divisas. Yo creo que ahí sí que se va a mantener un poco más este comportamiento más alcista del dólar. Y aquí lo mismo, dólar australiano rebota, pero también creo que va a volver a caer hacia la zona de 0,70 en las próximas semanas. Dólar estadounidense contra dólar canadiense parece que quiere también consolidar esta zona y arrancar hacia la zona de los 1,39. Y el euro contra la libra, pues lo vemos que aguanta de momento los 0,8620, pero en el momento que pierda ese nivel pueden acelerarse las caídas. La libra contra el yen vuelve a subir, en el corto plazo parece que volvemos a ir hacia la zona de los 214 y la libra contra el dólar, pues en la línea con el resto de pares de divisas en las que el dólar cae en el día de hoy y el resto suben, en este caso la libra sube también
Y bueno, es algo temporal desde mi punto de vista. Creo que va a seguir subiendo el dólar, es decir, va a seguir cayendo la libra contra el dólar en las próximas jornadas, pero evidentemente pues tendrá sus rebotes como está ocurriendo, ¿no? Ya ha habido varios movimientos a la baja con sus pequeñas recuperaciones, pero el movimiento principal desde el día 28 pues es en este par y en todos los pares que implica al dólar, el dólar se va revalorizando a pesar de que tiene algún pequeño retroceso por el camino. Y nada más, ahí dejamos el mercado con esas subidas generalizadas en el día de hoy. Lo único a destacar es que Bitcoin se ha desmarcado de la bolsa estos días, ha subido cuando la bolsa estaba cayendo y ahora parece que con el impulso de la bolsa no se impulsa tanto, es decir, que va un poco a su aire. Eso es bueno desde mi punto de vista. Vamos a ver si sigue así también y si en los momentos malos se sigue desmarcando, pero también me gustaría que aprovechase un poquito las subidas de la bolsa para recuperar el terreno perdido que lo tenía perdido de antes que empezase el conflicto, porque Bitcoin perdió el terreno antes por motivos seguramente internos y me gustaría ver que poco a poco eso se va recuperando también, porque esa caída del 50% anterior a todo lo que había pasado no era normal y, y sigo con ganas de que se recupere ese comportamiento divergente porque no es un comportamiento positivo, ¿no? Lo positivo nos ha venido después, cuando ha empezado el conflicto, que hemos visto como Bitcoin se desmarcaba al alza del resto de índices y casi en ningún momento ha llegado a estar en negativo desde que empezó el conflicto. Casi todo momento ha estado en positivo, al contrario del resto de activos, como vemos, porque el SP500 todavía está por debajo de cómo empezó el conflicto, el oro está por debajo de cómo empezó el conflicto, todos los activos están por debajo y Bitcoin ya está claramente por encima. Así que espero que ese comportamiento positivo continúe. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.